Gracias por continuar con nosotros en Informativo en Punto. Son las 8:45. Y para mí es un placer, es un gusto tener aquí en cabina a Isabel Fernández, creadora de contenido literario. ¿Cómo estás, Isabel? Bienvenida. Hola, muchas gracias, muy contenta de estar aquí. Gracias por la invitación. Ay, al contrario, Isabel. Un tema que me gustaría tocar contigo y es de suma importancia porque siempre lo hemos visto en varios estudios a nivel internacional. No solamente es de México, aunque en nuestro país hay un rezago en la lectura impresionante. De hecho, un último estudio que leí que precisamente hacía la ONU es este rezago que tuvimos de por sí con la pandemia. Sí. Que la lectura nunca ha sido como nuestro fuerte, ¿no? Por ahí dicen, ¿a poco se leen libros? Si no vas a la escuela, prácticamente a veces las personas se olvidan, ¿no? De que existe también este gremio. Pero que no se está teniendo una retención cognitiva. Si bien hoy en día, pues los alumnos están leyendo, una cosa es la lectura y otra cosa es, pues, ¿qué me puedes decir de lo que leíste, no? Tú, como creadora de contenido literario, ¿cómo te apasionaste por la lectura? Híjole, para mí es algo que me viene desde muy chiquita. Creo que una imagen que tengo yo muy clara desde que tengo uso de razón es mi mamá con un libro antes de dormir. O sea, mi mamá es una apasionada de la lectura, ha leído muchísimos libros a lo largo de su vida y siento que es algo que a mí siempre me llamó curiosidad, como que decía, ¿por qué siempre le dedica unos minutos en su día a leer? Entonces, desde muy chiquita empezamos con libros, recuerdo que leía una serie como de policías, una cosa así. Y empecé a leer y ya de ahí posteriormente empecé a leer los libros de Harry Potter. Yo creo que la mayoría que empezamos a leer, muchos de mi generación empezamos a leer con esos libros. Es que Harry Potter hizo algo extraordinario, ¿eh? Sí. Puso muchísimos lectores nuevos, no solamente por las películas, porque déjame decirte que las películas, bueno, a mí sí me gustan, pero hay muchísimas personas que empezaron la lectura con este género. Sí, y para mí fue aparte, los estábamos leyendo al mismo tiempo, mi mamá, mi hermano y yo. Entonces se volvió como esta especie de tradición. Pero yo por muchos años no leía otras cosas. O sea, yo leía los libros una y otra vez. Y llegó un momento en el que mi mamá me dijo, ok, te gusta leer, te gusta Harry Potter, pero hay que leer más cosas, mi niña, vamos a buscar qué más. Y yo, pero es que ¿qué tal que no hay otro libro que me guste tanto como Harry Potter? Dijo, vamos a encontrarlo. Y en ese momento, algo que mi mamá hizo conmigo fue, ¿qué películas te gustan de romance? Bueno, hay libros de romance. Vamos a la librería y vamos a buscar un libro de romance adecuado para tu edad. Y eso hicimos. Y así fue como empecé a leer y poco a poco fui, ok, ya no solo estoy leyendo Harry Potter, ahora también estoy leyendo libros de romance. Y así, y me arranqué y me seguí. Y ahora hasta el día de hoy que ya llegó un punto en el que dije, bueno, vamos a hablar de esto en internet. La verdad que es algo bien importante. Fíjate que este acercamiento que se tiene con los libros, yo creo que para todos los que nos apasiona la lectura, no me vas a dejar mentir, Isabel, a mí no me gusta leer en digital. Independientemente que se me hace cansado, yo sé que también hay muchísimas personas que hablan, ¿no? Las tablets, las aplicaciones, pero a mí entrar en una librería o leer los libros, caminar por los pasillos, ver los diferentes géneros literarios, tomar una portada, aunque eso sí, no se juzgue mucho por la portada porque luego no tiene nada que ver, pero tener esta experiencia, llegar a tu casa, abrir un libro, comprarte tu separador, tu marcador, creo que es todo el momento, toda la experiencia para sentarte a leer. Me encantan las novelas, me encantan también estas reportajes, ya sabes, sí, etcétera, etcétera. Entonces, pues es un momento que se va haciendo un hábito. Pero acabas de darle en el punto. Si usted no lee y le está exigiendo a su hijo, difícilmente va a tomar un libro. Esta experiencia que tuvo con tu mamá de ponerte un libro por ahí, uno de los máximos lectores, inclusive escritores, aunque él dice que nada más ha sido lector y no escritor, es Benito Taibo, ¿no? Y Benito Taibo tiene conferencias impresionantes donde él habla que estaba enfermo. Su papá, muy sutilmente, como no podía ir a la escuela, le puso un libro en su habitación. Y desde ahí, pues no tenía nada que hacer, empezó a leer y le encantó a este mundo de la lectura, parecido a lo que tú nos estás contando. Sí. Pero te llevaron a una biblioteca. ¿Cuántos de ustedes que nos están escuchando ha llevado a su hijo a una biblioteca? Sí, la verdad, yo creo que sí es algo que se inculca. Hay gente que a lo mejor, bueno, nunca en su vida ha visto a sus papás o a alguien cercano leer, pero le llama la atención o algo así. En mi caso fue de esta manera, y a mí algo que me pasó, creo que encontré en la lectura un refugio. Yo cuando era chiquita no tenía muchos amigos, como que era en la escuela, me costaba mucho trabajo el tema de la amistad. Pero en los libros siempre encontré compañía, siempre. Creo que fue algo que
con Harry Potter en particular conecté mucho, o sea, como que dije, bueno, en este mundo yo me meto a este libro y aquí tengo amigos y aquí soy feliz y aquí sí soy parte de. Entonces creo que para mí la lectura fue eso. Yo algo que he dicho, bueno, cuando la gente me pregunta, oye, quiero empezar a leer, ¿qué me recomiendas? ¿Qué hago? Lee lo que te guste. O sea, hay gente que lee porque quiere aprender. Está increíble. Claro. Busca qué quieres aprender. Arquitectura. Bueno, busca libros de arquitectura que te llamen la atención. Hay gente como yo que digo, no, yo leo porque me quiero desconectar del mundo real. Entonces me voy a ir a fantasía o me voy a ir a romance o me voy a ir a algo así. Hay gente que dice, no, ¿sabes qué? Yo quiero algo que me deje. Bueno, hay libros para todo, literalmente para todo. Yo creo que la gente que no le gusta leer es porque no ha encontrado el género ideal para esta persona. Coincido 100% contigo. No puede ser que de todo lo que hay no hayas encontrado tu pasión, ¿no? Yo les invito a que vayan a una biblioteca, porque aparte, pues es muy fácil. Hay muchas bibliotecas muy buenas donde pues ahí hay diferentes géneros, donde inclusive las personas que trabajan ahí te pueden ir asesorando. Lleva sus libros, hay libros para niños impresionantes. Sí, increíbles, ¿no? Y van teniendo este acercamiento. ¿Qué más les podrías decir a las personas, Isabel Fernández, que pues también lo pusieron de propósito y de meta, porque muchísimos, ahora sí voy a leer, y ya estamos prácticamente llegando a abril y todavía no abren un libro? ¿Cuántos libros lees tú al año? Híjole, normalmente la verdad es que es algo que varía muchísimo. Te puedo decir, el año antepasado leí 70 libros, el año pasado leí a lo mejor unos 10 y este año llevo como 5. Es algo que cambia mucho. Para mí me ha costado mucho trabajo porque depende mucho de la rutina en la que tengo. Yo empecé a trabajar hace poco en oficina, antes hacía home office, entonces tenía más tiempo libre, como que es el ir adaptando. Y justamente es algo que yo estoy tratando en mis redes sociales, de hablar con la gente y decir, no importa si lees un libro en 3 meses o si te lees 10 libros en un mes, no dejas de ser menos lector. O sea, si te gusta leer, lee, lo importante es que leas. Y hay distintas maneras que puedes hacer para crearte el hábito de la lectura. Para tú crearte un hábito, lo tienes que hacer repetidamente. Claro. Yo algo que recomiendo mucho es, no te exijas, o sea, no digas, voy a leer 4 libros al mes. No, ponte 5 minutos al día. Y dedícate 5 minutos, pon una alarma, siéntate y esos 5 minutos lee. Va a llegar un punto en el que van a acabar los 5 minutos y vas a decir, híjole, se quedó buenísimo, voy a seguir leyendo, y te vas a seguir. Y así es como vas a ir haciendo el hábito. Y poco a poco vas a ir encontrando en tu día momentos en los que dices, ay, en vez de ponerme a estar en mi celular, me voy a poner a leer. Justo, ¿no? Me acabas de recordar uno de los libros que a mí me apasiona, que me encanta, es de Leonora de Nena Poniatowska. Es de mis máximos. Sí, y cuando yo lo estaba leyendo era como, no, es que no quiero que termine. Sí. O sea, de verdad el chisme es mi pasión, pero yo no quiero, y ya sabes, te queda el último capítulo y tú, no, ¿ahora qué hago? A ver, me voy a relajar. Porque sí pasa como una serie, ¿no? Sí. Y de repente yo decía, eran las 3, 4 de la tarde, sabes que ya tengo que ir a trabajar. Entonces tienes que encontrar algo que te conecte. Sí. Porque cuando encuentras ese género, cuando encuentras ese autor, cuando encuentras esa vivencia, te cambia totalmente la vida. ¿Qué es lo que ha hecho los libros contigo? Híjole, pues la verdad es que yo creo que para mí, te digo, esta parte de los libros, creo que descubrí un mundo y un refugio completamente que no conocía. Y a mi forma de ver, creo que la lectura es esta parte en la que te puedes como desconectar, en la que te puedes desestresar del día a día, ¿no? O sea, constantemente estamos envueltos en esta onda, en este rush, en este hacer esto, correr, trabajar, ir a tal lado, que si vas a ver a alguien. Pero la lectura es un momento en el que conectas tú contigo, porque por mucho que estás envuelto en una historia, al final es un pasatiempo solitario. O sea, es algo que haces tú contigo. Y a mí creo que también me ha enseñado mucho a pasar tiempo conmigo y a que está bien, o sea, estoy bien conmigo. A mí me encanta, por ejemplo, cuando de repente, ¿no? Se va la luz, lo que sea, tienes tu libro, o sea, no pasa nada, no te aburres. Creo que la lectura, algo que a mí me ha dejado mucho, que lo he visto con mi mamá, lo he visto con mis amigas que leen y demás, es que difícilmente te vas a aburrir, porque si no tienes algo que hacer, recorres a tu libro. 100%. Es una maravilla. 100%. Fíjate que por ahí me hiciste recordar, igual que Jaime Sabines dice que cuando le cancelan vuelos, conciertos, toda la gente está estresada, él dice, yo siempre cargo un libro y para mí es algo maravilloso, ¿no? Sí. Yo también cuando viajo siempre trato de tener un libro porque uno nunca sabe. Claro. Uno nunca sabe cuándo lo vaya a necesitar. Exacto. Y ya hay lectura obligada. ¿Qué les dirías, Isabel, para las personas que nos están escuchando y dicen, pues sí, pero también a veces como no tenemos el hábito, empiezas a tomar inclusive gustándonos la lectura, dejas de leer algún tiempo y retomarla, y si encuentras un libro que pues nomás no fue tanto tu fuerte, yo siempre digo,
cámbialo, déjalo. En algún momento de mi vida ha regresado ese libro que el día de hoy no me daba nada y después tenemos esa conexión impresionante, ¿no? Pero ¿qué decís de las personas cuando a veces no se pueden conectar? Porque los pensamientos, mira, tú estás leyendo y luego la leche, el agua, los frijoles, los dejé, que hice. Llega un punto que la mente ya se adapta a concentrarse. En tu caso, ¿cómo identificas esto? Pues fíjate que a mí justo es lo que me pasó. El año pasado me costó, o sea, pasé por varias cosas y me estaba costando muchísimo trabajo concentrarme, pero de verdad muchísimo. Y justamente creo que es esto, o sea, yo ahí me di cuenta, estaba leyendo un libro de romance en ese momento creo y dije, ok, este libro no me está ayudando ahorita porque me está haciendo volar la mente. Entonces cambié a uno de fantasía. No, este tampoco porque tengo que estar muy concentrada para agarrarle la onda. ¿Qué hago? Entonces me fui, leí un libro de no ficción y ahí vi que sí me estaba logrando concentrar. Ah, perfecto. En ese momento mi capacidad de concentración no era muy grande. O sea, no te aguantaba más de 10, 15 minutos leyendo. No pasa nada. Me puse el hábito, como que una amiga del trabajo me dijo, ¿por qué no intentas después de, no sé, cuando estás desayunando? Entonces busqué un momento en el día que fuera siempre mientras me estoy tomando mi café después de desayunar, voy a leer. O sea, en vez de estar en mi celular, voy a leer. Y así, entonces mientras me estaba tomando mi café en la mañana, leía. Y no importaba si leía una página, 2 páginas, 4 páginas. En el momento en el que ya sentía que mi mente se estaba yendo mucho, bueno, no pasa nada, pero leía algo. Y de esa manera es en la cual vas logrando el hábito. Y poco a poco te va a ser más fácil generar esta concentración. 100%. ¿Dónde podemos tener, Isabel, más información o más tips precisamente de los que tú me estás diciendo que eres, pues, creadora de contenido literario? Y creo que esto es maravilloso porque hoy en día las redes sociales nos conectan. Sí. Hoy en día podemos transmitir diferentes mensajes y a lo mejor, pues, no tengo tiempo en este momento para llevar a mis hijos, inclusive ir yo misma a una biblioteca, pero puedo seguirte y puedo decir, oye, mira, me interesa esa historia que está contando, me interesa cómo la está narrando, o inclusive la recomendaciones o estar en contacto contigo. Sí, en todas las redes sociales me encuentran como Isabel's Chapter. Tengo Instagram, tengo TikTok, tengo YouTube, tengo también cuenta de X, entonces por ahí me pueden seguir. Hay una red social que se llama Goodreads para los que ya leen, en el que ahí voy poniendo como los libros que leo y cuánto voy avanzando y así, también me pueden seguir por ahí. Tus recomendaciones. Sí, así es. Pues perfecto, muchísimas gracias, bienvenida a Informativo en Punto, y más adelante también podríamos hablar de la importancia de tener pues estos círculos de lectura, claro, de irnos involucrando, inclusive poder aquí autores en la mesa, ¿no? Y nos vamos por géneros para todas las edades. Claro que sí, yo feliz de la vida. Pues muchísimas gracias, cuídate mucho. Muchas gracias.